Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por sumarse nuevamente. Mi nombre es Martín Poggi, yo soy director de Promoción y Desarrollo de Exportaciones de la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a ver el módulo 5 de nuestros talleres de capacitación en comercio exterior para pymes bonaerenses. Hoy nos acompaña Matías Lemos, que es especialista en negocios internacionales y docente universitario, además es director de la carrera de Comercio Internacional de la Universidad de Morón. Y va a estar dando análisis financiero de negocios de exportación, que es un tema clave, creemos nosotros, para la organización y la gestión de estrategias exportadoras. Así que estamos muy contentos que nos pueda acompañar hoy. Me acompañan también Sol Seijas y Micaela Patrignani, del equipo de COMEX de la provincia. Y ahora le voy a dar la palabra a Sol para que comente próximos pasos y metodología de trabajo. Muchas gracias. Bueno, gracias Martín. Buen día a todos y a todas. Como dijo Martín, les voy a pasar el dato del próximo encuentro, que es el módulo número 6. Lo va a estar dando el especialista en negocios internacionales, Sebastián Feinselberg, y se va a tratar sobre diseño para el comercio exterior. Este encuentro, que es el último de esta tercera edición, va a ser el jueves 30 de septiembre a las 10 de la mañana. Bueno, por otra parte, les comento la dinámica de este Zoom. Van a estar todos muteados y en caso de que quieran hacer alguna consulta, la pueden hacer a través del chat. Así Matías no está pendiente de lo que ustedes van poniendo en el chat, y si hay alguna consulta para él, nosotros lo podemos interrumpir para que él pueda contestarles. Bueno, muchas gracias y te doy la palabra, Matías. Gracias, Sol. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bueno, nada, me toca un tema vibrante, que es el análisis financiero. Veo que somos 22 valientes, que vamos a encarar esta historia el día de hoy. Bien, así que si les parece voy a empezar compartiendo pantalla. Bien, entonces como les decía, me toca análisis financiero, pero me gustaría contarles también quién soy, así me conocen, nos vamos conociendo. Bueno, mi nombre es Matías Lemos, casado por Zoom, la pandemia no me dejó casarme, así que no nos resistimos, hicimos una boda virtual, y padre de Feli, ahí está Feli, así que si se notan las ojeras, básicamente la principal responsable es ella. Bien, soy emprendedor desde que nací y fanático del anime. Me especializo en negocios internacionales, bien, eso significa que hago consultoría, soy profesor y también hago investigación en este área. Como adelantó Martín, soy director de la carrera de Comercio Internacional de la Universidad de Morón. Tengo un sueño profesional, siempre digo eso, bien, llamado B-Global. B-Global es la consultora de la cual yo soy un equipo de profesionales, la cual yo dirijo. Tenemos dos células de desarrollo de negocios, una de Impo, otra de Expo. Bien, y tuve la suerte de poder estudiar. La verdad que estudio desde que tengo uso de conciencia, salí del colegio, en la universidad, y ahí empecé a caminar por varias universidades. Bien, pero bueno, más importante, me dicen Tute y soy hincha del rojo. Bien, así que eso les diría, ustedes están invitados a llamarme de esa manera. Bueno, y por algún extraño motivo que no puedo explicar, por lo general siempre estoy hablando de finanzas. Bien, o sea, si bien me especializo en estrategia, hablo bastante de finanzas. Entonces, lo que quería introducir un poco, ¿no? es cómo va a ser la charla de hoy o qué podría esperar uno cuando analiza la parte financiera en un negocio de exportación. Bueno, fíjense que uno puede hacer varios análisis cuando está analizando si va a exportar o no exportar. El comercial es por lo general el que más preponderancia tiene muchas veces, económico y operativo también, y el financiero es un análisis distinto y complementario a los otros. Bien, que tiene sus características. Primero es el mundo de lo percibido, o sea, a lo financiero le interesa cuánta plata tenés en el bolsillo todo el tiempo.
Bien, le interesa, considera el tiempo, ¿no? El valor tiempo del dinero en lo que es análisis financiero está constantemente presente. A veces es contraintuitivo, inversiones que parecerían atractivas pueden no serlo, o inversiones que parecerían no atractivas podrían llegar a serlo. De largo plazo, en finanzas tenemos que ver para adelante, tenemos que proyectar, ¿bien? Cuán difícil pueda llegar a ser eso, tenemos que mirar para adelante. Vamos a estar haciendo un montón de análisis y les voy a mostrar un montón de escenarios mirando hacia adelante. Comparativo, bien, porque tenemos todo el tiempo que estar mirando alternativas de inversión para decir, bueno, ¿en dónde me meto? O sea, ustedes hoy están pensando en exportar, con lo cual se le plantea la alternativa a distintos mercados, ¿no? ¿Cuál financieramente sería más atractivo? Contingente, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo mirando el riesgo, porque en finanzas miramos el retorno, pero también miramos el riesgo, ¿no? ¿Qué retorno me estás dando, pero qué riesgo? ¿Qué me estoy comprando, además de la ganancia? Y finalmente, convergente. Bien, en finanzas todo converge a un número. Después ese número puede ser más o menos representativo de la realidad, que vamos a estar analizando eso el día de hoy, pero converge un número en el análisis financiero. Bien, entonces, como les decía, ustedes están exportando y tienen la alternativa de entrar en otros mercados, o están por empezar, o quieren empezar, y surgen distintas preocupaciones desde la dimensión esta, ¿no? La financiera, que es ¿cuánta plata necesito para arrancar? Bien, esa por lo general es la primera pregunta. ¿En cuánto tiempo la recupero? ¿En qué mercado invierto? O sea, ¿me conviene más Chile o Colombia? ¿Qué riesgo corro cuando exporto? Y la clásica es, me conviene invertir hoy 100.000 y cobrar en 3 años 130. Bien, entonces, estas son las principales preocupaciones, las preocupaciones financieras que surgen a la hora de analizar negocio de exportación. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? La charla de hoy está dividida en 4 partes. Voy a minimizar esta ventana. Perfecto. La charla de hoy entonces está dividida, como les decía, en 4 partes. La primera parte vamos a hablar de decisiones de inversión. Bien, ahí vamos a ocupar un espacio para ver de qué se trata, bien, cuáles son los elementos que tendríamos que tener en cuenta y empezar a ponerle nombre y empezar a ver números. Bien, vamos a hablar de eso, decisiones de inversión. ¿Qué mirar, cómo comparar, etcétera, etcétera? Después vamos a ver herramientas de cálculo. Bien, análisis para comparar financieramente hay herramientas que se usan comúnmente. Vamos a hablar un poco de esas herramientas. Después, en la tercera parte de la presentación del día de hoy, vamos a ver análisis de casos, es decir, no vamos a ir a Excel, ¿no? Porque hay que ponerle, como les digo, en finanzas todo converge a un número. Vamos a ir a Excel y vamos a forzar todas las cosas que les voy a decir en la primera y en la segunda parte. Bien, voy a construir escenarios y decir, bueno, ¿qué pasa si a este proyecto de exportación que querés entrar le aplicás o no deuda? ¿Qué pasa si estirás tu horizonte de planificación? ¿Qué pasa si considerás o no costos fijos? Entonces vamos a empezar a forzar los modelos que les voy a contar el día de hoy. Y finalmente después nos vamos a tomar 5 o 10 minutos para el cierre. Bueno, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo el día de hoy? Por un lado, que incorporen la dimensión financiera al análisis de negocio de exportación. Como que cuando hablo de esta dimensión, hablo de esa dimensión, ¿no? Contraintuitiva, que incluye valor del tiempo, que considera lo percibido. Aprender a ver de esa forma, de esa manera, los negocios de exportación en los cuales ustedes quieren ingresar. Y segundo, comprender el impacto de las decisiones de inversión en el rendimiento financiero de las exportaciones. O sea, si ustedes deciden, toman decisiones, ¿cómo impactan eso en los rendimientos financieros? Bien, voy a habilitar espacios de preguntas para ir cortando esto y hacerlo más dinámico. Bien, así que en la medida que vaya terminando cada parte, voy levantando, solo ahí te pido una mano, que me vayas por ahí agrupando las preguntas, si hay. Y de esa manera vamos a ir avanzando. Bien, con lo cual, básicamente la estructura de la presentación del día de hoy empieza de manera muy colorida y se empieza a transformar cada vez en más numérica, con lo cual estimo de que ahora arrancamos, somos 28, esto es importante, me lo voy a anotar, somos 28, y en la medida que vayamos avanzando, quizás haya una tasa de deserciones. Bien, espero tenerlos hasta el final. El final es bastante colorido, así que los invito a que junten energías para llegar. Bueno, entonces, si les parece, arrancamos. Hablemos un poco de inversión.
¿Cómo es la inversión a nivel global? Bueno, si ustedes agarran las 500 empresas más grandes del mundo, aproximadamente concentran el 90% de la inversión directa. Bien, y la mitad del comercio mundial. O sea, Impo y Expo, el 50% es de estas 500 empresas más grandes del mundo. Y si, más datos, ¿no? Si vemos todo el comercio mundial, un tercio es entre filiales. Bien, ¿cómo son las ventas de estas empresas? ¿No? O sea, Forbes 500. El 80% de las ventas de estas empresas son regionales. Y solo el 20% restante se ubica en una segunda región de la tríada. La tríada de negocios internacionales lo llamamos a esta noción del TIMEC, o sea, Canadá, Estados Unidos, México, la Unión Europea y Asia, China y Japón principalmente. Entonces, si uno agarra las 500 empresas más grandes del mundo, que tienen el 90% de la inversión y el 50% del comercio internacional, sus ventas, 80% son regionales. Y se ubican en alguna de las otras dos regiones. Solo el 5% tienen presencia en las tres regiones. Uno estaría tentado a pensar de que las empresas más grandes del mundo están en todo el mundo. Bueno, no es así. Si uno ve los números, solo el 5% tienen presencia en las tres regiones. ¿Cómo era la inversión antes del COVID? Bueno, 58% iba a emergentes y después del COVID el 70% va a emergentes. ¿Qué fenómeno se ve? Una tendencia hacia la regionalización por la crisis de abastecimiento. ¿Qué es lo que sucedió? Antes del COVID había cierto consenso con que la División Internacional del Trabajo era una forma razonable y poco contingente de trabajar. Después del COVID, con la crisis de abastecimiento que hubo, tanto a nivel gobierno como empresa, uno se empieza a preguntar, che, ¿sí conviene seguir abasteciéndome de China o compro en Brasil? Bien, invierto en China para producir o invierto en Brasil, me regionalizo o me expando. Entonces parecería que la tendencia es invertir en emergentes. Habría que hacer mucho más análisis para sacar esto. Pero la verdadera pregunta, o sea, mirando estos números, justamente es invitarlos a esta reflexión. ¿Dónde van a invertir ustedes? Dado el contexto, dado su empresa, dada la región donde ustedes están ubicados. Entonces, la realidad es que en algún momento de su proyecto de exportación, llegan a una matriz parecida a esta. Parecida, esto es una simplificación, ¿bien? Y puede darse de distintas maneras esta comparación. Pero básicamente lo que tienen son distintos mercados a los que ustedes podrían ingresar con exportaciones, y cada mercado tiene sus distintas características, ¿bien? Y estas son nociones que aparecen en las investigaciones, como por ejemplo, la cantidad de importaciones que hay en ese mercado, cuántas de esas importaciones son argentinas, qué nivel de concentración tiene, son pocos importadores que concentran mucho, son muchos importadores que concentran poco. Bien, ¿cuánto compran promedio los importadores, máximos y mínimos? Acuerdos comerciales clave, ¿están adentro de un acuerdo comercial o no? ¿Pertenecen a algún acuerdo comercial donde mi país es miembro? Carga arancelaria, fundamental para ingresar, barreras técnicas, me piden o no homologaciones y certificaciones, y lenguaje. El lenguaje es un dato que lo puse ahí, que si bien, o sea, digamos, uno se puede dar cuenta el lenguaje de cada lugar, lo puse ahí comparativamente, pero porque voy a volver sobre este tema y ver cuáles son las implicancias financieras, ¿no? de que en otra parte del mundo hablan distinto. Entonces, la realidad es que en algún punto de su matriz de decisión y de investigación de mercado, llegan a algo parecido a esto, con más información, con ratios específicos de su sector, de su industria, que les permita ver mejor la potencialidad y la accesibilidad de ese mercado. Lo que surge en ese momento básicamente es que hay más de una alternativa, y frente a más de una alternativa hay un costo de oportunidad. ¿Qué significa? Que si desarrollo Chile o desarrollo Brasil, no desarrollo Turquía, no desarrollo España, o viceversa. Bien, entonces al análisis financiero le interesa mucho ver ese costo de oportunidad y cómo poder hacer para ponerle números a esa matriz desde el punto de vista, desde la dimensión financiera. Bien, con lo cual, le dije que íbamos a hablar de decisiones de inversión en esta primera parte, y la pregunta que surge para arrancar con esto es, ¿qué necesito para arrancar con un análisis financiero de mi negocio de exportación? Y empezar a volcar y empezar a completar esa matriz, y empezar a comparar financieramente los distintos mercados donde yo podía ingresar. Bueno, ¿qué necesito? En principio yo les voy a mencionar tres aspectos fundamentales de análisis financiero. Uno es la inversión inicial, el segundo es el flujo de caja, bien, y el tercero es el riesgo. Inversión inicial. No me quiero detener mucho en las cuestiones conceptuales, pero sí setear
los conocimientos o las consideraciones que necesitamos para después entender los números. Bien, ¿qué es la inversión inicial? Bueno, es un monto cierto necesario para ingresar a un mercado. Entonces, ustedes saben que para ingresar en Chile, eventualmente van a tener que invertir, contratar, hacer promoción comercial, etcétera, etcétera. Bien, entonces, la pregunta es ¿en qué invierto para exportar? Acá el cálculo va en ese sentido, saber cuáles son las cosas en donde voy a gastar plata. Bueno, y a grandes rasgos uno invierte en investigación y promoción. Bien, ampliación de capacidad productiva, a veces sí, a veces no. Vamos a ir viendo, vamos a ir poniéndole también números a esas alternativas. Desarrollo de proveedores en el exterior, que a veces es una de las principales recomendaciones, o sea, de dónde te abasteces, del mercado local, ok, tenés escala de importación, traes esos productos, aplica importación temporal. Miren, el 80% de todas las importaciones en Argentina son para producción. Amplias personal, amplias staff, necesitas más equipo, invertís en habilitación y certificaciones, tenés que entrar a algún mercado que te pida certificados, no sé, cuestiones ecológicas, triple impacto, certificados de cuestiones vinculadas a la seguridad y otros. O sea, uno acá puede meter, lo importante es el concepto de la inversión inicial, es cuánta plata pongo en el momento cero para entrar, para empezar con este proyecto de exportación dado tal mercado. Bien, ¿y en base a qué varían estos montos? Entonces, fíjense, esta frase acá es bastante relevante. Es bastante relevante. ¿Por qué? Porque 50, 70 años más o menos de investigación, tratando de responder de qué depende que haya más comercio internacional, apunta a dos variables fundamentales: distancia e idioma. Bien, en tercer lugar, barreras técnicas. O barreras arancelarias o barreras de ingreso. Entonces, ¿qué podría esperar uno de las inversiones en exportaciones? Bueno, que en la medida que te alejes más, suban, en las medidas que se hable otro idioma, suban también, y en las medidas que del otro lado te pongan más restricciones de ingreso, también tengas más montos de inversión. Y puse al final de todo la escala mínima de exportación. Bien, no es lo mismo abastecer, lo voy a hacer bien superlativo, abastecer a Estados Unidos o China, que abastecer a Uruguay o Paraguay. Son mercados completamente distintos. Entonces las escalas probablemente para unos mercados sean 100 veces mayores que las escalas para otros. Bueno, entonces empecemos con nuestro ejercicio. Bien, como les dije, lo que tenemos que lograr es desarrollar una dimensión de una mirada financiera y tenemos que lograr incorporar ese ejercicio de ponerle números a todo para después comparar cuánto nos sale ingresar en cada mercado. Entonces, lo que hice fue básicamente poner como ejemplo, que ahora después los ejemplos me los voy a llevar hasta el final de la presentación, ¿en qué me puedo gastar la plata cuando empiezo un proyecto de exportación o cuando, estando exportando, decido entrar en otro mercado? Bien, contratación de personal, punto número 1. ¿Tengo o no tengo el personal? Bien, yo que fue lo que hice acá, castigué Turquía y Brasil. ¿Por qué? Porque Turquía y Brasil, portugués, y en Turquía hablan turco, pero probablemente hablen inglés. Bien, entonces, estas nociones, ¿qué me sale el especialista que estoy buscando? Le voy a pedir que sea bilingüe, le voy a pedir que hable un idioma, 2 idiomas, 3 idiomas. ¿Qué nivel de experiencia le voy a pedir? Parecería que Chile, dado que compartimos el mismo idioma, estamos muy cerca, serían menos los requerimientos. Parecería que mercados como Turquía y Brasil, mercados muy difíciles de entrar, los requerimientos son más, entonces contrato a alguien que tenga más seniority. Bien, de nuevo, esto después los números, ustedes le ponen lo que consideren. Investigación de mercado, lo mismo, fíjense, gasto más investigación de mercado, en mercados más complejos, Turquía y España porque está más lejos, Brasil porque habla otro idioma, es más complejo, Chile naturalmente en investigación probablemente voy a gastar menos. Bien, nota al pie, todo esto está dolarizado. Marketing y comunicación. Piensen en cuánto me sale adaptar un packaging en idioma turco, cuánto me sale adaptar un packaging para mandar a Chile, cuánto en portugués. España, supónganse que hay cuestiones ecológicas, de trazabilidad, de normativa. Entonces ese tipo de cosas. Y en la comunicación, ¿bien? En la comunicación, como todas las adaptaciones de comunicación que tengo que hacer por mercado, va a variar dependiendo del mercado donde vaya. Bueno, y ferias internacionales. Bien, ferias internacionales, acá hice un número
muy a mano alzada, y considerando que están participando en un stand en el pabellón argentino, que son por lo general 10 veces más baratos que ponerse su propio stand. Entonces, bueno, obviamente, si uno quiere promocionar en Chile o en Brasil, de manera regional va a ir a San Pablo, probablemente es una de las ferias más representativas a nivel regional. Pero si te querés ir a Turquía, ya la logística es otra, ¿no? Los precios son otros. Te tenés que ir a Estambul, y en España a Barcelona, a Madrid, o incluso si querés vender en Europa te vas a Düsseldorf, en Alemania. Bien, entonces, este es un centro de costos de inversión bastante importante. Rondas de negocios, me sale más barato viajar a Chile que viajar a Turquía, suponiendo que viajas. O sea, todo esto hoy me parece que está desencajado esto, porque estamos en la virtualidad, pero parecería que la intención en el corto plazo es que todos estos eventos vuelvan, o por lo menos sean de manera mixta. Ese es un debate, ¿no? Que vuelven o no vuelven. Inscripciones y certificados. Bueno, obviamente, Turquía me puede pedir certificados que Chile no me pide, España me puede pedir lo mismo, certificaciones de calidad X, que no tengo, entonces tengo que invertir, y todas estas cosas van sumando. Van sumando, y hasta acá cierro una línea. Bien, cierro una línea. ¿Y por qué puse? Fíjense que ya los números empiezan a cambiar. Un Turquía son 2 Chiles. ¿Y en qué más puedo, qué más podría invertir? Bueno, acá puse separado el tema de las maquinarias, las adquisiciones de maquinarias. Puede ser que a un mercado que es más chico, como Chile, lo abastezcan con capacidad ociosa, pero si quieren entrar en Brasil, les pido una inversión de maquinaria. Entonces me compro 2 inyectoras, las traigo puesta a punto, etcétera, etcétera, etcétera. Me gasté $80.000 para Brasil, pues tengo que ampliar capacidad productiva. Y en Chile lo asistía con la capacidad ociosa. Entonces, fíjense, ya la decisión de la escala de exportación y la capacidad productiva, amplío o no amplío, mueve completamente la aguja de su análisis financiero. Y segundo, ¿voy o no voy a abastecerme del exterior? Bien, y de nuevo, ¿qué escala de exportación tenés? ¿Qué escala de importación te genera eso? La escala de importación termina siendo eficiente en términos económicos y financieros, eso no voy a hablar el día de hoy. Y después, ¿cómo afecta eso? Porque estoy poniéndole todo números. ¿Cómo afecta eso tu relación con tus proveedores locales? Bien, pero bueno, son todas decisiones que uno puede transformar en números y calcular aproximadamente una inversión inicial. Y hay que tener esta noción, algunos proyectos son excluyentes y otros pueden complementarse. ¿Por qué? Porque si uno expone en San Pablo, eventualmente recibe compradores de todas partes de la región. Entonces, eso es complementario. Si expone en San Pablo, probablemente no reciba compradores de Turquía. Bien, con lo cual ahí ya uno empieza, esta noción de son excluyentes o son complementarios los proyectos es fundamental. Bien, gente, entonces como les dije, la idea de hoy es ir viendo nociones financieras e ir cargándolas en nuestra matriz de decisión. ¿Por qué? Porque tenemos que ponerle números a los mercados, compararlos y tomar una decisión. Entonces lo que voy a hacer acá es, en la parte de abajo le voy a ir agregando los números que vamos calculando. Entonces, ya le puse un número de inversión inicial a las distintas alternativas que tengo de inversión. Y entonces acá ya me puedo, como les decía, entrar a Turquía me sale 2 veces Chile, entrar a Brasil 3 veces Chile, y así uno podría empezar a comparar, y acá uno empieza a ver el costo de oportunidad, y también, obviamente, depende de cuándo, o sea, comparando los recursos disponibles que tiene la empresa, ya se puede tener una noción de las posibilidades. Bien, entonces, ¿cuánta plata tenés para invertir? $200.000. Bueno, te fijas en el menú y decís, Brasil y Chile vamos, o España y Turquía, y si tenés $100.000, entonces ya directamente la decisión no pasa por qué es más atractivo, sino tu limitante es el capital. Pero bueno, sigamos dándole vueltas un poco más a los elementos de análisis financiero, y vimos el primero. Calcula tu inversión inicial. El segundo es proyectar tu flujo de caja. Bien, esto es algo muy complejo, muy difícil de hacer, lleva muchísimos supuestos, muchísimas horas. Veamos un poco de qué se trata esto. El flujo de caja básicamente es la posición neta de la caja, que puede ser positiva o negativa, al final de cada periodo. Bien, posición neta, acá en negrita, ¿no? Fíjense, es el saldo final. Posición neta es cuánta plata hay en el bolsillo. Entonces, como les decía, la finanza es el mundo de lo percibido, ¿no? De lo devengado. Análisis económico, uno carga una factura en el sistema adentro. Al análisis y a la dimensión financiera, solo
le interesa qué es lo que está pasando en la caja de la empresa. Bien, entonces fíjense, este es un flujo de caja, probablemente todos ustedes ya saben manejar un flujo de caja, donde básicamente lo que ustedes tienen es un saldo inicial, arrancaron con tanta plata, cobraron tanto, pagaron tanto, tienen saldo final. El saldo final es lo que yo llamo la posición neta de caja. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer análisis financiero, lo que tenemos que tratar de construir es cómo evolucionaría su flujo de caja dependiendo de cada mercado. ¿Bien? ¿Cómo vuelve la plata? ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Primero, como les dije, estimar la evolución de la caja. Segundo, definir el horizonte máximo de la inversión. ¿Cuánto tiempo vas a esperar que vuelva el capital? El capital va a volver dependiendo de tus estimaciones en flujo de caja. Y la segunda decisión después de eso es, ok, ¿cuánto tiempo lo voy a esperar? Porque depende de cuánto tiempo lo voy a esperar, voy a cortar y a partir de ese corte estoy dispuesto a hacer análisis. Medir rendimiento de la inversión, o sea, es fundamental. Si yo quiero medir el rendimiento de las distintas alternativas por mercado, tengo que imaginarme un mundo, por más difícil que sea. Definir objetivos comerciales. Y acá hay una lucha, ¿no? Hay una pelea. ¿Por qué? Porque la proyección de flujo de caja depende de supuestos, y los supuestos dependen de información de mercado, y la información de mercado sale de la investigación. Con lo cual, la confiabilidad de esa información hace más confiable mi flujo de caja. Pero por otro lado, la información puede ir al revés. ¿Bien? O sea, ahí les hablé de una dirección en la información. Financieramente, si me decís qué inversión necesitas para entrar a tal mercado, yo te puedo dar una idea de cómo quisiera que sean mis flujos de caja al final de cada periodo, y después fíjate si podés lograr esos contratos en tu negociación. Bien, ahí cuando finanzas le baja los objetivos a la parte comercial. Es una danza. Y después determinar las necesidades de fondo. Bien, determinar las necesidades de fondo. ¿Por qué? Porque si uno sigue, de nuevo, los flujos de caja se arman con un montón de supuestos, tengo que saber cómo voy a cobrar todo, cómo va a evolucionar esos cobros en el tiempo, y tengo que saber todo lo que voy a gastar. Lo que no me puede pasar nunca en un proyecto de exportación es quedarme sin plata. Y hoy no voy a hablar de financiamiento, pero eso sería como el segundo eje temático de análisis financiero, cómo pago la fiesta, dicen algunos. Bien, con lo cual el flujo de fondos es la primera aproximación a la forma y el tiempo en que se recupera la inversión. Bien, sirve para todo lo que les acabo de decir, y financieramente acá hay un dato importante que me gustaría ponerle a cada mercado. ¿En cuánto tiempo recuperas la inversión? Entonces, fíjense, yo acá hice simulaciones, esto es un ejemplo para entender conceptualmente un modelo que después lo vamos a romper en la última parte de la charla. ¿Cómo funcionarían mis proyecciones por mercado? Bueno, yo ya la inversión inicial por mercado la charlamos un poco y le pusimos número. La inversión inicial me saca plata. Y acá lo que definí fueron 5 años para medir mis proyectos. Y lo que estoy poniendo ahí son los flujos netos de caja. ¿Qué significa? Que Chile año 1 me quedaron $7.000 en el bolsillo, y que Turquía año 1 estoy abajo del agua todavía. ¿Por qué? Porque madura, tiene más tiempo de maduración. Y lo mismo, tomé supuestos con Brasil y tomé supuestos con España. Entonces, si ustedes, y acá esto es una cuenta, esto es una cuenta sencilla, si suman los años de la plata que les va quedando, cuando llegan a 59, es una noción de cómo vuelve o en qué año más o menos están recuperando la inversión. Y entonces ahí ponen estos números, ¿no? Es decir, bueno, Chile lo recuperó en 3 años y medio, Turquía me lleva más de 5. Entonces, en este análisis con este horizonte de tiempo, ya Turquía lo empiezo a ver mal. Brasil 2,5, pero fíjense, me lleva 3 veces más de inversión de Chile. Y España 4. De nuevo, ¿importan los números acá? No, lo que importa es el método y la mirada. ¿Cómo vuelve tu plata? ¿Cómo vas a calcular? ¿Cómo vas a estimar? ¿Bien? Y una vez que tenés ese número, compáralo. ¿Cómo esperás? ¿Dónde esperás que vuelva más rápido? ¿Dónde esperás que vuelva más rápido el flujo de capital? Otra noción financiera que podemos agregarle a este análisis que estamos construyendo. Bien, y finalmente me falta el tercer elemento
de análisis financiero, que es el riesgo. Es el riesgo. ¿Por qué? Porque yo invierto, espero un retorno, pero ¿qué riesgo me estoy comprando? Con lo cual, riesgo, vamos a definir riesgo a cualquier contingencia que haga temblar el flujo de cajas. Bien, entonces, esos 5 años que están ahí, todo lo que haga mover eso, para mí es riesgo. Bien, ¿cuáles son las cuestiones que en comercio internacional, en exportaciones, surgen habitualmente? Bueno, primero que no me paguen del exterior. Ese es uno de los principales riesgos. ¿Por qué? Porque le pega directamente a mi línea de ingreso. El movimiento de precios es un problema, bien, dependiendo cómo sea la estructura de costo de sus productos. Pero ¿qué pasa? Comercio internacional lo que tiene por lo general son tiempos largos, son ciclos largos. Entonces, imagínense, el ciclo más largo de todos es ustedes se abastecen de un mercado en el otro lado del mundo y después producen y después exportan. Bueno, ese ciclo abre brechas y tiempos de muchísima exposición al riesgo de movimiento de precios. Y movimiento de precios para arriba o para abajo los puede hacer ganar, los puede hacer perder. Cambio en políticas arancelarias, estoy exportando tranquilamente a un mercado hasta que me suben los aranceles, con lo cual eso genera cambios en el comercio internacional. Eso es un riesgo contingente, riesgo político. Volatilidad de monedas, se mueve el dólar, se mueve el peso, se mueve la libra, se mueve la lira turca, pasa algo en Shanghái, hay Brexit, todo eso impacta en monedas y todo eso impacta en mis flujos de alguna manera. Control de cambios. Bien, control de cambios. Imagínense estar exportando a un mercado y de pronto ese mercado tiene dificultad para pagar. Entonces, todos estos son riesgos que ustedes, cuando deciden ingresar a un mercado, están. Bien, y acá fíjense lo que les pongo. El riesgo puede ser local. O sea, ustedes están riesgo Argentina, y cuando abren la puerta, está en riesgo global. Cuando uno está en riesgo local Argentina, también lo global le pega. En algún momento le pega, como les decía, hay un Brexit, eso le pega a las monedas en el mundo, las monedas en el mundo ajustan los bonos ajustan la tasa de interés, se mueven todas las tasas y automáticamente acá se mueven las monedas y las tasas. Bien, pero cuando vos decidís entrar a otro mercado, también estás comprando el riesgo global, estás comprando el riesgo de ese mercado. Y acá la noción principal es interpretar qué nivel de riesgo introduce un mercado nuevo al negocio. Entonces, ustedes están exportando a 7 mercados, están pensando en el 8, en el 8º mercado, listo. ¿Qué riesgo estoy introduciendo a mi negocio global? ¿Bien? Y ahí la medición del riesgo es, uno puede tomar distintos indicadores. Yo acá les voy a mostrar uno, pero se pueden construir indicadores, índices. Fíjense en COFACE. El COFACE tiene una calificación de riesgo en todo el mercado mundial. Entonces, básicamente, ¿cuál es la noción acá? Verde me genera negocios menos riesgosos, rojo me genera negocios más riesgosos. Con lo cual, cuando estoy decidiendo un mercado, ok, buscate tu índice de riesgo y fíjate qué es lo que te estás comprando. Otro tema, el riesgo varía de acuerdo a región y de acuerdo a sector. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el riesgo promedio de tu sector? ¿En qué región estás entrando? ¿Cuál es el riesgo de ese sector en tal región? Entonces, fíjense, si se meten en COFACE, van a encontrar también estas tablas, donde tienen todas las regiones arriba, fíjense, de izquierda a derecha, arriba de todo, todas las regiones, y de arriba para abajo, bien, hacia su izquierda, todos los sectores. Y a su vez después tienen, estos son los gráficos, digamos, es la vidriera de COFACE, uno después puede bajarse los informes y leerlos, y de alguna manera, construir una noción de riesgo para poder comparar mercados. Bien, entonces fíjense, estos son todos informes COFACE. La carátula, ¿no? Arrancan así. Estos son todos informes COFACE. ¿Y qué me pasa cuando yo miro esto? Y es que puedo comparar. España en riesgo país está en A3, junto con Chile, pero hay mejor clima de negocios en Chile que en España. Turquía está en C, Brasil está en C. Entonces, ¿qué representa para vos entrar a C? ¿Qué representa para vos para entrar a A? ¿Te estás jugando todo el capital de tu empresa? ¿Y los ahorros y tu capacidad de inversión? Ok, ¿vas a A o vas a C? Eso es una cuestión de estómago, muchas veces, y de aversión al riesgo, que tanto se estudia en finanzas. Y la realidad es que insertar algo de esto en tu negocio, bien, en tu empresa, genera ganancias o pérdidas por diversificación. Es decir, vos tenés un negocio que genera cobranzas con cierto nivel de variabilidad y cuando insertás
un mercado nuevo, esa variabilidad cambia. Si la variabilidad se reduce, ganás por diversificación, se dice en finanzas. Si la variabilidad se amplía, perdés. ¿Es posible calcular esas cosas en comercio internacional? Es muy difícil. Pero lo importante de nuevo es tener la noción. La noción de que cuando me meto en un mercado, compro el riesgo de ese mercado. Bien. Con lo cual, seguimos construyendo nuestra matriz de riesgo, y empezamos a comparar ahora por este driver, que es el tercer driver que yo les mencioné en la parte de análisis financiero. Bueno, entonces, hasta acá, algunas conclusiones parciales. Toda inversión en exportación requiere tener una noción de estos elementos, o sea, van a exportar, ok, piensen estos elementos, pues son fundamentales para hacer análisis, y en la medida que vayamos avanzando, quizás me puedan creer un poco más. El objetivo es poder comparar alternativas de inversión de forma homogénea, o sea, todo esto apunta a poder hacer esto, y comparar manzanas con manzanas, ¿bien? Homogeneizar, saber ponerle un valor comparativo a cada mercado. La confiabilidad de las conclusiones dependerá de la calidad de la información. Esto de que yo les decía, o sea, ustedes cuando construyen estas cosas buscan información, construyen supuestos, con lo cual qué tan buena sea su comparación depende de qué tan buena sea su información. Bien, y las definiciones financieras luego mutan en objetivos estratégicos por mercado. Bien, entonces, reflexiones. Habiendo visto todo esto, los invito a que se hagan preguntas. ¿Y qué reflexiones le puedo dejar? ¿Qué tan lejos están dispuestos a mirar? Esa es la primera reflexión. O sea, exportaciones, internacionalización es un negocio de largo plazo. Con lo cual la pregunta para ustedes es, ¿qué tan lejos están dispuestos a mirar? ¿Cuánto tiempo van a dejar que ese capital esté fuera de la caja de la empresa? Segunda pregunta, ¿puede tu oferta exportable generar los flujos necesarios? Bien, o sea, si vos tenés una inversión muy grande, después necesitas flujos que sean lo suficientemente robustos para repagar esa inversión. La pregunta es, ¿tu oferta exportable, tu capacidad productiva, te puede generar esos flujos? Bien, piénsenlo, bien, porque si no pueden generar esos flujos, la inversión es excluyente, o sea, no está dentro de las posibilidades de decisión. Bien, ¿cuánto riesgo estás dispuesto a tomar? Bien, y te suma o te resta este riesgo en tu negocio. Bien. Y la última pregunta es cómo comparo el rendimiento de las alternativas. ¿Por qué? Porque hasta acá armamos una matriz donde pusimos números nada más, información que calculamos. La pregunta es, dado esos números, ¿cómo es mi rendimiento financiero? Y eso es lo que ahora vamos a ver en la segunda parte. Bueno, hasta esta parte. ¿Dudas y quizás respuestas? Matías, bueno, Sí. no hay ninguna duda que hayan puesto acá en el chat, pero te cuento que ahora hay 34 participantes, así Vamos, que somos estamos más. subiendo. Bien, este es el efecto halo, el efecto llegué tarde, por ahora. Vamos a ver cómo seguimos. Bien, bueno, fantástico. Entonces, cuando no hay dudas, por lo general el silencio indica dos cosas. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Vamos a hacer primero hacia el escenario positivo. Estamos bien. Como les dije, la primera parte es la más colorida. Ahora vamos a empezar a transformarnos en cuestiones más numéricas. Bien, así que, bueno, sigamos entonces. Un segundo. Bueno, entonces, la segunda parte, como les dije, es tenemos que ver un par de herramientas de cálculo. ¿Por qué? Porque hablamos de la primera de decisiones de inversión y cuáles son los elementos del análisis financiero. Le pusimos algunos números, los comparamos, pero lo que queremos contar cuando hacemos este análisis financiero es medir rendimiento. ¿Bien? ¿Cuánto vale un mercado? ¿Cuánto rinde un mercado? Bien, con lo cual, ¿cómo medir el rendimiento de la inversión que ustedes quieren hacer para desarrollar negocios de exportación, para desarrollar mercados e insertarte en canales del otro lado del mundo? Bueno, básicamente hay dos herramientas en finanzas que son bastante básicas y no por básicas no son útiles, sino es que después de esto, si bien se pueden tomar otras medidas de rendimiento, estas son las fundamentales. Es decir, uno no puede hacer análisis financiero sin mirar estas dos herramientas y medir por estas dos herramientas. Después uno los rendimientos los puede complejizar cuanto se le ocurra para tomar mediciones, pero digamos que esto es el piso.
de acá para abajo no se puede dejar de hacer, de acá para arriba uno puede aplicar creatividad y modelos y construir distintas formas de medir, que por lo general tienen implícitas las formas de pensar estas herramientas. Bueno, la TIR y el BAN. La TIR es la tasa interna de retorno y el BAN es el valor actual neto de un proyecto. ¿Qué necesitas para usar estas herramientas de medición de rendimiento? Bueno, primero contar con los elementos del análisis anterior. Sí o sí, para usar esto, para hacer medición de rendimiento, necesito saber cómo vuelve la plata, cuánto voy a invertir, cuál es el horizonte de tiempo. Bien, esas decisiones tienen que estar sí o sí. ¿Qué es interesante de estas herramientas? Que capturan el efecto del tiempo. Y acá es donde yo les digo, para el sector financiero, para el análisis financiero no es lo mismo un peso hoy que un peso mañana. No es lo mismo cobrar 100 hoy que 100 dentro de 5 años. Entonces estas herramientas lo que hacen es introducen el efecto del tiempo. Y acá pongo un paréntesis, ¿no? ¿Qué tan distinto es el análisis económico? El análisis económico es vendo a 10, me sale 5, gané 5. El financiero a eso le introduce la otra dimensión, la dimensión del tiempo. Permite comparar inversiones en un retorno, o sea, la TIR es un porcentaje, con lo cual me va a permitir comparar rendimientos porcentualmente, o sea, de manera relativa, y me da un valor, o sea, y también por un valor definido. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor financiero de X proyecto? ¿Y qué otra cosa me deja hacer la TIR y el BAN? Análisis de sensibilidad. ¿Por qué? Porque como yo, digamos, es muy importante, yo puedo calcular un número, pero ese número en sí no me dice nada, porque está sujeto a un montón de cosas que no sé si van a pasar o que tengo cierto grado de probabilidad. Pero una vez que tengo todo calculado, empiezo a trabajar con escenarios. Y decir, bueno, ¿qué tan sensible es este proyecto? ¿Qué pasa si me va mal? ¿Cuánto muy mal me puede ir? Bien, entonces ahí llevas todo hacia el escenario negativo, pues todo hacia el escenario positivo y se pueden empezar a generar análisis de sensibilidad que a uno le puede decir mucho a la hora de tomar decisiones, finalmente, de en qué mercado invertir para salir con exportaciones. Todos esos análisis los vamos a ver después de que les mencione un poco cómo funcionan estas cosas. Bueno, entonces, ¿qué es la tasa interna del retorno? Acá se las presento, no nos vamos a meter en las cuestiones matemáticas. Bien, pero empecemos con las nociones básicas fundamentales, no quiero decir básico, fundamentales para entenderla. Es un porcentaje promedio de retorno, o sea, yo invierto, recupero plata en tanto tiempo, en tantas condiciones, ¿cuál es el promedio de ese retorno en el tiempo? Que tiene en cuenta el tema del valor tiempo. Acá para calcularlo se hace una igualación a cero. Quizás al final, cuando estemos con los números, les muestro por qué se hace eso. Que demanda un horizonte cierto. O sea, si yo calculo tasa interna de retorno, la calculo en base a 5 años, a 7 años, a 3 años, a 10 años. Bien, que se puede comparar con otras inversiones. O sea, lo interesante de la tasa interna, del cálculo es que yo puedo compararlo por mercados y ver qué es lo que más me genera tasa de retorno, y que tiene algunos ruidos de cálculo. La tasa interna de retorno tiene algunos ruidos de cálculo, por eso no alcanza solamente con este número para comparar. ¿Y cómo es este juego? Bueno, yo tengo un proyecto de inversión y el juego es, comparo la rentabilidad mínima que yo le pediría a cualquier negocio en el que invierto contra el retorno promedio del mercado al cual quiero ir. ¿Bien? Ese es el juego. Ahora lo voy a explicar con más detalle. Entonces, fíjense, si ustedes agarran esta fórmula matemática que está acá y la desglosan, básicamente, como les decía, lo que están haciendo es poner la inversión inicial y poner todos los flujos. Como les dije, acá decidí 5 años. Esa decisión no es poco relevante, es muy importante. Si pusiera más años, la tasa probablemente cambie. Dependiendo cómo evolucionan los flujos. Entonces, ¿cómo construyo esto? Punto número 1, ahí circulito, inversión inicial, que fue lo que calculamos al principio de todo. Eso es un dato que necesito para calcular mi tasa de retorno por proyecto. Punto número 2, como les decía, el horizonte de planificación. Cortás en 5, cortás en 7, cortás en 3. Punto número 3, los flujos, la posición neta de caja proyectada. De nuevo, la plata que me queda o no me queda al final de cada año por exportar a cada mercado.
Y acá abajo es lo que estoy buscando. Bien, la TIR está escondida ahí abajo. La parte de acá abajo es el ajuste temporal. En finanzas lo que hacemos es, a lo que me va a quedar en el bolsillo el año 5, lo divido por un ajuste temporal. Bien, el ajuste temporal acá es la TIR, que es esta tasa que estoy buscando. Bien, esta tasa que estoy buscando. Y obviamente si uno tiene que sentarse a despejar la TIR en esta fórmula, puede pasar muchísimo tiempo. Con lo cual, Excel o una calculadora financiera lo hace en un segundo, este despeje. Y básicamente, cuando termino de procesar todos estos datos, lo que me da es un número. ¿Por qué? Porque en finanzas todo converge a un número. Bien, ¿y qué hago con ese número? Esa es la pregunta. Si no se entiende cómo es el cálculo de la TIR, no me preocupa tanto que si no se entiende a qué apunta todo esto. Bien, a las nociones y a las intuiciones. Si sus flujos en ese cálculo cambian, su TIR cambia. Si su inversión cambia, su TIR cambia. Si extienden el periodo de tiempo de este proyecto, su tasa interna de retorno cambia. Lo importante es que este 13% calculado es el retorno promedio de todo el proyecto. Listo, lo tengo calculado. ¿Y ahora qué hago? Bueno, y ahora me fijo. Ahora me fijo. Y acá estoy introduciendo un concepto nuevo que es el costo de capital, que en realidad ya lo dije antes, pero no lo dije con su nombre técnico. Le dije rentabilidad mínima esperada. Ustedes invierten en su negocio. ¿Bien? Son empresarios, invierten, ponen su capital en su negocio. Y esperan que ese negocio les genere algún retorno mínimo. Es decir, bueno, por abajo de este retorno, yo no estoy dispuesto a invertir mi capital. O sea que todas las cosas en las cuales yo invierta tienen que estar por encima. Entonces, ¿qué hago con la TIR? La comparo con ese retorno mínimo que ustedes definen. Entonces, todo lo que esté por encima de ese retorno mínimo, para mí financieramente está aprobado, todo lo que esté por debajo está desaprobado, y todo lo que esté igualado me es indiferente, que son estos 3 puntos que puse acá. Entonces, asumiendo que ustedes le van a pedir, y vuelvo a hacer el comentario, todos estos flujos están en dólares, por lo general uno proyecta estima en dólares, todos estos análisis se hacen en esa moneda. ¿Cuál es tu retorno mínimo que querés ganar? Tu rentabilidad mínima que querés ganar por año. Bien, listo. Compara eso con la tasa promedio de retorno anual. Bien, porque esta tasa es un promedio. Me está diciendo que en promedio gano por año 13. Pero si vos ves el año 1, me decís, che, no gané 13. Pero en el año 5, o sea, que gané y mucho menos. Pero en el año 5 me volvió toda la plata, gané mucho más. Entonces la TIR es una tasa promedio de retorno del proyecto. Bien. ¿Y qué implica esto? Que tenés que seguir hasta el final y que todo tiene que salir más o menos dentro de los escenarios que proyectaste. Cambios en escenarios te cambian automáticamente los números que calculaste. Bien, entonces tenemos nuestra tasa promedio de retorno por proyecto y ya sabemos cómo usarla. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Y le aplicamos esto a los mercados. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos de aquel mundo de deducciones, de despejes, convergemos a nuestra matriz, a nuestra tabla de análisis. Entonces fíjense que yo acá lo que estoy arrastrando son los 4 mercados que estamos analizando, con las inversiones que calculamos al principio de todo, con los flujos que proyectamos, y si aplico una fórmula a la derecha que se llama TIR en Excel, automáticamente me da las tasas de retorno, promedio por mercado. ¿Qué me permite esto? Comparar los retornos promedios anuales de inversiones en distintos mercados. Entonces ya esta es la primera noción de cuánto me rinde un proyecto de exportaciones en Chile comparado con uno de Brasil, comparado con uno de Turquía, con uno de España. Bien, y de nuevo, cuando terminemos de ver todo esto, vamos a empezar a romper todo, vamos a empezar a tocar botones y a romper estos números a ver qué es lo que pasa. Bien, entonces seguimos completando nuestra matriz de análisis. Ya tenemos una noción de rendimiento. Antes no teníamos noción de rendimiento, teníamos noción de cuánto salía a entrar, cómo volvía el capital y qué riesgos me estaba comprando. Ahora con todas esas cositas hice un cálculo que se llama tasa promedio de retorno y me dio de esta forma. Bien, ¿qué es el VAM? Valor actuar neto. Esta es la segunda herramienta de cálculo que les comenté. Es un monto en unidad de moneda
Bien, la TIR en un porcentaje, esto es un monto en unidad de moneda, igual al valor actual del proyecto menos la inversión. O sea, el BAN hace una cuenta. ¿Cuánto invertís? ¿Cuánto te da? ¿Cuánto vale hoy lo que te da? Y hace esa resta y te dice, te da un número que representa el valor presente de una inversión. Bien, ajustado temporalmente por el retorno mínimo. Acá vuelvo a hablar de lo que ustedes mínimamente quieren ganar, el costo de capital, su costo por invertir. Que demanda un horizonte cierto, o sea, estamos en lo mismo, y que se puede comparar con otras inversiones. El cálculo del BAN permite una conversión más homogénea que la TIR, dado que es un valor absoluto. La TIR tiene problemas, es un porcentaje. No es lo mismo ganar el 17% de una inversión de 100.000 que ganar el 17% de una inversión de 1.000.000. Si ustedes ven la TIR, esa diferencia no la capta. El BAN sí. Bien, después la TIR tiene otros ruidos que asume reinversión, o sea, te está diciendo que lo que ganas en el primer periodo lo volvés a reinvertir. Entonces, todas esas cosas generan distorsiones. Por eso necesitamos una herramienta complementaria para ver todo esto de forma financiera. Bueno, entonces, construyamos la BAN. Se construye muy parecido a la TIR. Necesito exactamente los mismos datos. Cuánto invierto al inicio, cómo vuelve la plata, y necesito ajustar eso temporalmente. Bien, la parte de la derecha, esa llave que abre ahí, representa el valor actual de sus flujos de fondos. ¿Qué significa eso? Yo les dije, en finanzas no es lo mismo un dólar hoy que un dólar dentro de 5 años, un peso hoy que un peso dentro de 5 años. Bueno, hay forma en finanzas de calcular cuánto vale hoy una proyección de 5 años. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se calcula? De esta forma. Descontando, o sea, tenemos que castigar a esos flujos de fondo. O sea, lo que vale 72 no vale 72, vale menos. Bien, y la forma de castigarlo es de esta manera. De esta parte que se ve acá abajo, ven todo lo que está dividiendo abajo. Obviamente, en la medida que yo voy avanzando, fíjense, en el periodo 2, elevo la parte de abajo al cuadrado, al cubo, a la cuarta, todo eso lo que hace es que la parte de abajo sea más grande, con lo cual te achica más la parte de arriba. Y de esa forma en finanzas nosotros calculamos cuánto vale hoy tu proyecto. ¿Bien? Entonces, lo que vos sabés ciertamente hoy es cuánto vas a invertir. Y eso es valor hoy. No hay que ajustarlo por nada, porque es la plata que tenés en el bolsillo y que vas a poner para activar todo esto. Y después está lo que va a volver. Pero lo que va a volver vuelve en el tiempo. Todo lo que va a volver le podemos poner un número y se llama valor actual. Bien, con lo cual, si yo saco el valor actual de esos 5 años proyectados, me da $231.000. De nuevo, ¿qué significa eso? Significa el valor hoy. Si ustedes suman todo eso, 7 más 40 más 53, 59, 79.000, les va a dar un número superior. Pero si lo ajusto por tiempo, me da menor. ¿Y por qué decimos valor actual neto? Porque a ese valor actual, le resto la inversión y me da un número. Y ese número, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo el valor que agrega este proyecto contra la tasa mínima de rentabilidad que ustedes le piden a cualquier inversión en la que entran. ¿Por qué? Porque si se fijan en la parte de abajo, si ustedes su tasa mínima de rentabilidad es 10%, bien, fíjense en la parte de abajo de la llave, todos los paréntesis tienen su tasa mínima de rentabilidad. Con lo cual, Matías, sí, discúlpame que te interrumpa. Acá justamente Ricardo Sueiro pregunta, ¿la tasa que aplicás en el denominador, de dónde sale? bien. La tasa que aplicás en el denominador es tu objetivo de rentabilidad mínimo para cualquier proyecto de inversión. Si yo me guío por sectores, te podría decir, masivos toma el 9%. ¿Bien? ¿Qué sector estás vos? Tenés que tratar de buscar cuál es la rentabilidad que toma ese sector y lo puedes introducir. ¿Bien? Pero en líneas generales, estas son tus expectativas. Uno acá puede poner lo que se le ocurra. Obviamente dentro de un ámbito de razonabilidad. Si vos querés el 20, después voy a romper después estas fórmulas. Cuando les muestre cómo funciona esto en Excel, va a ser mucho más fácil, porque les voy a mover la tasa y van a ver qué efecto genera. Si vos subís la tasa, baja tu valor actual, si la bajás, sube, y al final del camino sos vos el que está jugando con los números. Pero lo importante es la noción. La noción es que yo esto, a cualquier proyecto, ¿qué le voy a pedir? Y que el número ese sea positivo. Pues si ese número no es positivo y es negativo, está por debajo de tus expectativas de inversión. Y cuando uno compara proyectos, uno puede comparar esto con el monoambiente en Caballito, con la finca en Balcarce o con el terreno en San Sebastián, o con una heladería. ¿Bien?
Pero acá estamos comparando mercados. ¿Por qué? Porque somos empresarios y hacemos negocio de exportación. Entonces, ¿qué le voy a pedir al valor actual? Que sea positivo. Y como les digo, bueno, fíjense acá están los cálculos ya realizados. Los cálculos ya están realizados. Entonces, fíjense que mi base de cálculo termina siendo siempre la misma. O sea, calculé la TIR con los mismos datos que voy a calcular el valor actual neto. Bien, entonces, ya acá le puedo poner números. Chile tiene un valor actual neto de 1.566. ¿Qué significa? Que tu rentabilidad mínima te da eso más 1.566. Brasil, 140.000. Entonces, si uno tiene que comparar Brasil contra Chile, Brasil le gana por goleada. Probablemente también en la realidad. Y puedo comparar Turquía y puedo comparar España, pero fíjense, ya acá Turquía me da negativo, España me está dando. Y acá lo interesante, lo que los invito, es a que miren los flujos. A que miren los flujos. Entonces, dependiendo cómo cambia su inversión inicial y cómo cambian los flujos, va a cambiar el valor actual de sus inversiones. Y tenemos otra medida de rendimiento para comparar. Entonces, cuando yo inserto esta medida de rendimiento, ya tengo una noción más completa. Acuérdense que nosotros salimos, y nuestra última línea era el lenguaje. Ahora le acabamos de poner 5 índices financieros, de los cuales 2 miden rendimiento. ¿Qué significa? De que dependen de una evolución en el tiempo de flujos de caja, dado una rentabilidad mínima que ustedes le están pidiendo a cada mercado. Bien, con lo cual ahora uno dice, che, está un poco más claro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Empiezan estos juegos. Listo, Brasil tiene muy buena tasa de retorno, me da muchísima plata, ¿bien? Pero pero me pide mucha plata también. Y me estoy comprando riesgo C. ¿Tengo la plata? ¿Estoy dispuesto? ¿Cómo se mueven los flujos en Brasil? ¿Cómo se mueven en Chile? ¿Cómo podrían moverse? Eso es percepción de riesgo. Con ese riesgo, cualquier cosa que mueva los flujos. Bueno, aquí les hago un pequeño resumen, ya estamos terminando esta parte, bien, de los distintos cálculos. ¿Y cuáles son las principales conclusiones de estas herramientas de cálculo? La TIR y la BAM permiten medir rendimiento y valor de manera homogénea. Esto es lo más importante, de que yo puedo hacer cálculos y compararlos. Uno de manera relativa, el otro de manera absoluta. Uno me dice tasa promedio de retorno anual, el otro me dice valor que te genera tu proyecto en dólares por encima de lo que vos le pedís a cualquier proyecto. Entonces, si estás por arriba, adentro. Y después lo comparás, cuál me da más. Medir y comparar rendimiento futuro implica pensar en valor presente, como que yo les decía, estas comparaciones, o sea, uno no suma cómo vuelven las cajas de los distintos años, sino que suma todo eso y le ajusta el valor del tiempo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque $100 hoy no es lo mismo que $100 en 5 años. Y mercados con periodos de recupero más largos siempre tienen menor rendimiento. Bien, y acá los invito a esto y a que volvamos a conectar con el primer mapa y la primera brújula de la inversión global. ¿Qué les dije? Las empresas más grandes del mundo invierten principalmente regionalmente, venden el 80% de toda su producción de manera regional y el 20% en alguno de los otros 2 puntos de mayor concentración económica a nivel mundial. Digamos, ¿por qué es esto? Es por algo, ¿bien? Esto se genera por algo. Entonces, mientras más lejos estás, mientras otros idiomas hablas, los tiempos, tus flujos, tus proyecciones, naturalmente, tardan más tiempo en madurar. Bueno, entonces, ¿a qué los invito a reflexionar? Primero, ¿cuánto es lo mínimo que le vas a pedir al rendimiento de tu inversión? Esto es algo que tienen que juntarse, o sea, es ustedes con su almada, ustedes con su familia, ustedes con el comité de inversiones o ustedes con el equipo directivo o con sus socios. ¿Listo? ¿Cuánto es lo mínimo que queremos ganar en una inversión que hagamos? ¿Por qué? Porque eso es el límite inferior. Y es comparativo. O sea, este negocio de exportación me da tanto, bueno, eso o me compro bonos del gobierno alemán. ¿Se entiende? En finanzas todo compite con todo. Acá estamos sesgando todo a análisis de exportaciones. Pero financieramente podríamos comparar retornos con cualquier cosa que tengamos una inversión inicial y una proyección de flujo de fondos en un horizonte igual, idéntico. Bien, entonces, ¿cuál es lo mínimo que le vas a pedir al rendimiento de tu inversión? Segundo, ¿en qué otras inversiones compite exportar en el corto y en el largo plazo? ¿Por qué? Porque, de nuevo, ¿a qué costo de oportunidad vos tenés una determinada cantidad de plata que si la gastás en un lugar no la gastás en el otro? Entonces, ¿cómo compite ese presupuesto en el corto y en el largo plazo? ¿Cómo compite ese presupuesto en distintos mercados? ¿Y qué tan sensible es el rendimiento de tu inversión a las variaciones?
Bien, es decir, ¿cuánto te duele un Brexit? ¿Cuánto te duele una caída de precios internacionales o una subida? ¿Cuánto te duele que se te rompa una máquina? ¿Se entiende? Es decir, ¿qué tan sensible es tu modelo a eso? ¿Cuánto te duele que se te caiga un cliente en el exterior? Todas esas cosas uno las puede llevar a escenarios positivos y negativos y ver cómo se mueve y cómo reacciona su cálculo a movimientos en ese tipo de estimaciones. Bien, creo que pasamos a la parte más dura. 30. Entonces, dudas y quizás respuestas. Bien, bueno, que no haya dudas, somos bastantes. No perdí mucha gente, así que o es interesante o está claro, o la virtualidad permite esto de estar en dos lugares a la vez. Está muy claro, Eh, la verdad. Está muy ok, claro. ok, eso es importante. Como decía al principio, por algún extraño motivo que no puedo explicar, termino siempre hablando de finanzas. Yo me especializo en estrategia. Y estrategia tiene distintas dimensiones y finanzas es la menos amistosa. Sin duda alguna, porque todos convergen un número, no hay posibilidad de doble interpretación, sí hay mucha posibilidad de análisis. Y bueno, a veces es difícil trasladar, es un desafío trasladar los conceptos a inversores y empresarios. Bueno, entonces vayamos con la parte más interesante, que es la parte de Excel. Pues no podemos hacer un taller de finanzas sin ver, sin ver un Excel. ¿Bien? Tengo que terminar y 20. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla entonces y metámonos y empecemos a jugar un poco con estos modelos. Acá estamos. Bueno, voy a ir y venir, porque ¿qué pasa? Yo anoté todas las cosas que vamos a ir viendo. Entonces, primero vemos las generalidades, ¿no? Esto es lo que yo le mostré en la presentación, y lo interesante sería ver qué pasa con esto cuando empezamos a tocar botones. Entonces, la pregunta que tenía hace un rato, ¿de qué depende el costo de capital? ¿De dónde sale esa tasa? Y yo les dije, mirá, el costo de capital es la rentabilidad mínima que vos le pedís a cada inversión, y obviamente, dependiendo cada sector, si uno hace análisis financiero, hay un costo de capital promedio por sector. Bien, en sectores más volátiles probablemente la rentabilidad mínima sea alta, en sectores más aburridos la rentabilidad mínima sea baja. Bien, ahora lo importante es qué pasa cuando eso cambia. Fíjense, este es lo que veían ahí en la presentación, los mercados comparados. Al final de todo, la TIR y la van calculadas automáticamente. Acá, fíjense, les muestro la fórmula, tan sencillo como eso. Una fórmula y una fórmula. Esto, dándolo en clases, es más o menos una clase entera, más o menos toda la derivación de la fórmula. Excel lo hace en un segundo. Simplemente tenemos que saber cómo operarlo. Pero bueno, ¿qué pasa si tocamos esto de acá? Que sería la primera noción. Del 5 me voy al 10. Bueno, lo que sucede es que el BAN sube. Era lo que yo les decía. Si tu expectativa es menor, ¿qué era lo que te medía el BAN? El valor actual neto. Te medía cuánta plata por encima de tu rentabilidad mínima te da cada proyecto. Bien, entonces, pongámosle 0 a esto. Si mi expectativa mínima es 0, el BAN lo máximo que me va a dar es $24.500. No me podría dar más. Bien, porque mi expectativa de retorno es 0, con lo cual cualquier cosa me viene bien, que es lo máximo que me va a dar eso. Le ponemos 10, Le ponemos 10, fíjense cómo cambia van acá. Volvemos a los números originales y empecemos a movernos. Vamos a 8, mi expectativa es menor, entonces como baja la expectativa, el valor diferencial, la percepción, el valor siempre es el mismo, ¿bien? Volvamos a 0. El valor siempre es 24. Siempre. Lo único que estoy haciendo con la tasa es ajustándole a ese 24, ¿no? Si mi expectativa es 0, bien, y el valor es 24, lo que estoy haciendo es ajustándole a ese valor mis expectativas. Con lo cual, si
si yo tengo 24.000, perdón, acá voy a hacer esto, pero para que se entienda, ¿no? Y acá tengo 1.566, en 0% me daba esto, en 10% me daba esto. Bien, pero el número es siempre 24, o sea, ¿qué es lo que significa? Que la diferencia entre 24 y 1.566, 22.400, vos le pedirías a cualquier proyecto. Si a vos un proyecto te da ese número, no estás en punto de indiferencia. Es decir, ese es el piso. Tu proyecto tiene que generarte valor por encima de ese número. Entonces, cuando vos insertás esa tasa de descuento, ese costo de capital, esa rentabilidad mínima en toda esta fórmula, lo que haces es subir y bajar el valor adicional que genera tu inversión en exportaciones sobre el valor mínimo que estás dispuesto a ganar. El valor adicional que genera tu inversión en exportaciones sobre el valor mínimo que estás dispuesto a ganar en cualquier inversión. En este caso, en cualquier mercado. Bien, entonces fíjense, subimos, nos vamos para arriba, y acá ya el VAN es negativo en Chile. ¿Por qué? Porque si vos sumás todos tus flujos de fondos y los traes a valor presente y le restás la inversión, te da negativo. ¿Qué significa? Que en un 12% no te alcanza. Fíjate, esto no es casualidad. Mirá la TIR de Chile donde está, está en 11. Si vos le pedís, ¿qué dijimos con la tasa interna de retorno? ¿Qué teníamos que hacer? Comparar mi tasa interna de retorno con mi costo de capital o rentabilidad mínima esperado. Si yo le pido una rentabilidad mínima por encima de la tasa de retorno máxima que me da el proyecto, o sea, el proyecto no da más del 11. Si yo le pido el 12, mis expectativas son negativas, mi VAN es negativo. Y este es el juego del TIR y de la VAN. Bueno, sigamos tocando números, le ponemos 0 a la inversión. Pongámosle 1. Perdón. Ahí va. Sin inversión y solo en un mundo donde solo gano plata, tu TIR es del 700.000%. Bien. Contra un costo de capital, contra un VAN de 61. Entonces fíjense, en la medida de que yo voy bajando la inversión, inicial y los flujos son los mismos, mejora mi TIR y mejora mi VAN, y viceversa. En la medida que gastás mucha más plata y tus flujos van bajando, entonces la TIR empieza a bajar y el VAN empieza a bajar. Y bueno, y acá era donde ahora vamos a ir viendo distintos ejemplos. Pero ¿en qué se basa el análisis en sensibilidad? De que en Chile yo estoy proyectando estos flujos, ¿no? Del año 1 al 4. Bueno, ¿qué pasa si en el año 5, no sé, pasa algo en Chile, bloquean completamente la posibilidad de que yo tenga de entrar ahí, entonces mi ingreso va a 0? Bueno, te pasa esto. Bien, ¿qué posibilidades hay de que me vaya a 0 en el año 5? Bueno, uno estaría tentado a pensar de que no hay posibilidades de que eso suceda. Pero como, ¿qué les dije yo? El riesgo es cualquier cosa que mueva estos flujos de fondo. Y lo que pasa es que cuando vos tenés diferencias en estos flujos de fondo y los flujos de fondo se mueven las tasas de retorno y los valores que generan los proyectos de inversión. Bien, entonces, este es el modelo general. Uno a partir de acá puede hacer cualquier tipo de análisis. ¿Cuál es el segundo análisis que los invito a hacer? No, me parece que no estamos todavía preparados para esto. Extendamos, ¿no? Esto de acá arriba, de nuevo es el modelo general, el que vimos, el básico. Siempre voy a poner el básico ahí arriba para que queden los números. Bien, esto no hace falta ponerlo acá. Y fíjense, acá lo único que hice, la diferencia que hay entre el de arriba y el de abajo, está todo igual. Lo único que hice fue extender los horizontes. En el primer modelo, yo a mi proyecto le pido que en 5 años, o sea, lo corto en 5 años, yo miro hasta 5 años, y en 5 años decime cómo vuelve el capital, cuánto es mi VAN, cuánto es mi TIR, y decido, o miro a 8 años. Y acá de nuevo, ¿cómo tomo el horizonte? Bueno, primero es una cuestión de estómago, bien, uno estaría pensando, ustedes son los empresarios y deciden qué hacen con su capital y cuánto el dolor de estómago les genera esto, o qué tan tranquilos duermen. Pero el segundo punto que es interesante es lo mismo que por industrias. Los tiempos de recupero de las inversiones también están más o menos definidos.
Bien, ¿en cuánto tiempo recupera la inversión un peaje de una autopista? Es mucho más fácil que definir probablemente. En cuánto tiempo recuperan la inversión ustedes por entrar a Chile. Pero entonces lo que quiero decir es que en algunas industrias los horizontes están definidos, con lo cual eh, hacer comparaciones en horizontes que dada la naturaleza de la industria y del negocio, están equivocados, le van a dar números de poca referencia. Pero bueno, ¿qué pasa cuando yo extiendo el horizonte? Acá me fui a 8 años, es lo que me interesa. Fíjense lo que puede pasar. Yo que asumí acá, que Chile después del año 5 se plancha. Se plancha. Ya está, se saturó el mercado, no hay más nada que vender. Se planchó. Ahora, mirá lo que le pasó a Turquía. Turquía, si lo esperás 3 años más, de pronto podés vender más. Esto es un supuesto. Lo único que me interesa es que veamos el efecto de extendernos en el tiempo. Bien, entonces, lo que antes era un mercado no atractivo, Turquía lo habíamos cancelado porque no nos gustaba, si lo extiendo en el tiempo, bajo ciertos supuestos, en una de esas, la tasa de retorno es superior. Con lo cual, ojo con hasta dónde van a mirar ustedes. Ojo con la industria, hasta dónde mira la industria, y ojo hasta dónde miran ustedes, y ojo con la potencialidad que tiene cada mercado. Chile es un mercado chico, se te planchó después del 5.º año. Brasil es un mercado enorme, con lo cual en el año 8 seguís creciendo. ¿Cómo los vas a comparar? ¿Qué horizonte vas a trazar? Bien, entonces, la TIR y la VAN, que son medidas de rendimiento, no son sensibles a eso. Antes tenían, fíjense, los nuevos cálculos, TIR 2 y VAN 2 contra TIR 1 y VAN 1, las diferencias, cuando me extiendo en el tiempo, son sustanciales. Bien, entonces vimos efecto tiempo. Esta es bastante divertida. Estoy dejando para el final la más difícil y también la más interesante. ¿Qué pasa cuando le metes deuda a todos estos análisis de rendimiento? Bueno, conos y costos fijos. Acá hay una decisión económica básicamente que gira en exportaciones, es decir, bueno, che, yo tengo costo fijo, costo variable, mi estructura de costos, cuando exporto, ¿qué hago? ¿Le meto los fijos o no? Nada, son dos métodos. En la doctrina de control de gestión, uno básicamente lo que piensa es si el negocio es marginal, sacarle los fijos, si el negocio es principal, meterle los fijos porque te fundís, básicamente. Bien, y si la empresa es pura o mixta, sos solo exportador, o además de exportar haces un montón de otras cosas, vendes en el mercado local, importás, entonces también brindas servicios, hay empresas que hacen todas esas cosas, están bien diversificadas. Bueno, entonces, con o sin costos fijos. Y acá la respuesta es básicamente circunstancial, depende. ¿Y de qué va a depender? Bueno, si nosotros dijimos al principio, fíjense de nuevo, ¿no? La primera tabla es la original, focalicémonos en la segunda. Nosotros asumimos, al principio de toda la presentación, y dije, che, van a hacer una inversión de maquinaria en Brasil y en Chile no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes van a invertir en ampliación de capacidad productiva para entrar en un mercado, y esa es una condición necesaria para entrar en ese mercado, entonces necesariamente tienen que meterle costos fijos a lo que están haciendo. De alguna forma. Bien, quizás ustedes están entrando en un nuevo mercado, ya tienen exportaciones y agarran esos costos fijos y dicen, bueno, esto genera sinergia, desparramos los costos fijos en los otros mercados. Y como diría un profesor de control de gestión que tuve, todo depende de cómo quieran verse el ombligo. Pero bueno, la realidad es que si compran maquinaria, es un escenario completamente distinto a que si no compran maquinaria en términos financieros. Entonces, yo les dije que para Brasil compraban maquinaria, ¿no? Y para España también. Entonces, y en Chile y en Turquía no compraban maquinaria, asistían el mercado con capacidad ociosa. ¿Cómo varía su tasa promedio de retorno anual y su valor del proyecto, valor financiero presente del proyecto neto, si ustedes consideran o no los costos fijos? Chile y Turquía van a seguir igual, porque les estoy diciendo que exportan con capacidad ociosa, pero fíjense, a Brasil le tengo que hacer un ajuste. Necesariamente, si le estoy introduciendo costos fijos, los cash flows, las cajas, van a ser menores. ¿Por qué? Porque estoy gastando más plata. Estoy considerando ese gasto de plata en mi flujo de caja. Si yo achico, viene acá abajo les puse las inversiones que había puesto, 80.000 y 40.000 con las compras de máquinas, y esto me representa un aumento en costos fijos de 16 y 8. Este aumento lo que tengo que hacer es restárselo al flujo de caja que proyecté originalmente, en el ejemplo que usé para desarrollar este taller. Entonces, cuando yo le introduzco costos fijos, mirá lo que pasa con la TIR de Brasil. De 37 se me fue a 26. ¿Y por qué? Porque naturalmente tu flujo de caja está bajando, estás gastando más plata, metiste los costos fijos, y entonces tu tasa de retorno no es la misma.
Y reflexión con respecto a esto. ¿Qué tan importante es cómo arman las proyecciones y los supuestos que toman y las decisiones? Acá lo que estamos viendo es impacto de sus decisiones en los rendimientos. ¿Bien? Vayamos a la vedette. ¿Qué pasa si a todo esto le meto deuda? El pensamiento intuitivo sería, depende, ¿no? Y por lo general me he encontrado haciendo consultoría con empresarios que dicen, hace 20 años tomamos la decisión de tomar nunca más deuda en nuestras vidas, y eso parece algo bueno, y otros que están apalancados al máximo, y eso parecería algo bueno también. Entonces veamos desde lo financiero cómo le damos el tratamiento a la deuda. ¿Qué pasa si yo el proyecto no lo financio completamente yo? Entonces, de nuevo, misma forma de analizar todo esto y mismo ejercicio. La tabla de arriba de todo, esta que está acá, es la original, que tiene los ratios originales. Lo que voy a hacer ahora es le voy a introducir deuda a esto. Entonces, si le voy a introducir deuda, lo que estoy cambiando es esta parte de acá abajo. El costo de capital sigue siendo el mismo, o sea, tu rentabilidad mínima es exactamente la misma. Pero tenés un porcentaje de inversión propia ahora. ¿Por qué? Porque de la inversión inicial total, un porcentaje vas a poner vos y un porcentaje le vas a pedir al banco. Con lo cual, supongamos que le estás pidiendo 30% al banco y vos estás asumiendo el 70% de la inversión. ¿Qué pasa con la tasa de interés del banco? La tasa de interés del banco, por lo general, es menor a tu rentabilidad mínima. En el mundo financiero, o sea, pensamos en accionistas, en bonos corporativos, bien, con lo cual esta conclusión les estoy dando parte un poco de ahí, ¿no? de esas generalidades, de esas cuestiones fundamentales, pero por lo general, el riesgo que vos corres con tu capital, la tasa que le vas a pedir siempre por lo general es mayor a la tasa que te dan los bancos. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando introducimos una tasa de interés en el proyecto que es menor a tu rentabilidad mínima y no ponemos toda la plata nosotros? Acá cambia la forma de pensar, porque vos a tu 70% le vas a exigir el 10%, pero el 30% que te da el banco te lo presta el 7%. Entonces, ya la tasa por la cual vas a hacer todos estos cálculos no es más del 10%, es un promedio entre la inversión que haces vos por la tasa que querés y la inversión que hace el banco por la tasa que quiere el banco. Bien, ese promedio se llama costo capital promedio ponderado, que se conoce como WACC, Weighted Average Capital Cost. Bien, y básicamente lo que surge es esto, es decir, ¿cuánta plata pones vos? ¿Cuánto esperás mínimo? ¿Cuánta plata pone el banco? ¿Qué interés te cobra? Entonces, promedias eso, haces un promedio ponderado, y esa tasa la mandás al cálculo de todos estos números. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando introducís deuda? Miremos acá la tabla 2, lo que está en azul y lo que está en verde. Lo que está en azul es el nuevo cálculo. Entonces, cuando vos le metiste deuda, tu tasa promedio de retorno mejoró con respecto a lo que era el proyecto si vos invertías. Esto tiene sentido y tiene lógica desde el punto de vista matemático. Ahora les explico qué pasa en la realidad. ¿Por qué? Porque te están prestando a menos, a una tasa menor de lo que vos estabas considerado a ganar. Entonces descontás todo el descuento de los flujos de fondo, se hace por un número más chico. Bien, el denominador es más chico. Si el denominador es más chico, tus flujos son más altos, mejoran las tasas de retorno y mejora la tasa de retorno. Bien, Matías, sí. acá Héctor Leal dice, pero en mercados con tanta proyección de crecimiento, esa baja después repunta cuando se amortiza la inversión, ¿podría pegar un salto fuerte al terminar de amortizar esa inversión? ¿Cómo leer una amortización de inversión? O sea, vos lo que me estás planteando, si no, quiero tratar de entender la pregunta, es que sobre el final vendés la máquina por el precio de repago ya amortizado. ¿Puede ser? Por ahí no entendí la pregunta. O sea, hay un Héctor, ajuste que si uno hace. querés, te desmuteamos, así podés decirla. A ver, Es el momento, Víctor. ahí está. Ahí estás desmuteado. Va, lo tenés que hacer vos. Víctor, desmuteate y te escuchamos. ¿Ahí me Ahí está. escuchás? Fuerte y claro.
Sí, bien, lo que yo te quería preguntar era que cuando hacías la proyección en Brasil, Sí. que vos hacías una inversión para poder hacer toda la proyección, cuando Ujú, vos invertías en maquinaria, te había puesto ahí un monto, después ujú. vos sacás en cuánto recuperás esa inversión de la maquinaria que hiciste, y en un mercado tan amplio como el brasilero, con una proyección a un tiempo más prolongado, en un momento esa inversión ya se pagó, entonces el número te pega un pico fuerte en cuanto a lo que vos empezás a percibir. No sé si me explico. Totalmente, vos estás yendo más adelante y me decís, y básicamente, ¿qué pasa si yo la TIR después la calculo del año 3 al año 7, cuando ya amorticé toda Ujú. la inversión? Es correcto lo que vos decís, cambia completamente, como cuando dijimos nosotros cambian los escenarios. El punto es que vos en el año 3 ya estás en el futuro, es decir, es tu nuevo presente. Al día Claro, de hoy, nosotros lo que tenemos que analizar es cuánto valen los proyectos al día de hoy. Después, en el tiempo, como decís vos, estos análisis cuando los prolongás, cuando tienden a infinito, ya estos números medio que pasan a un segundo plano, ¿no? Nosotros estamos decidiendo hoy qué hacemos con el capital que tenemos en el momento cero. Lo que decís vos es correcto. buenísimo, buenísimo, gracias. Entonces, está bien. Bien. Bueno, entonces, conclusión general. En la medida de que yo agrego deuda, estos cálculos me dan mejor. Pero ¿cuál es el lado B? No, obviamente, pues si no, listo, voy al banco, dame toda la inversión, te invierto con un costo menor. Bueno, según la teoría financiera, introducir deuda a un proyecto no tendría que generar un beneficio más allá del escudo fiscal. Y ese es el anteúltimo punto que les voy a mostrar en todos estos modelos. ¿Por qué? Porque básicamente dice que, bajo ciertos supuestos, cuando vos introducís deuda a tu proyecto de inversión, lo que también estás introduciendo es riesgo. ¿Bien? De nuevo, es para seguirlo todo el análisis, y voy a decir hasta ahí. Si vos le introducís deuda y te apalancás, ¿mejoran tus ratios de rendimiento? Sí. Pero también el lado B es que estás introduciendo riesgo. Entonces, según la teoría financiera, bajo ciertos supuestos, ese riesgo lo percibe el accionista y te sube la rentabilidad mínima contra el riesgo que ve que vos le estás metiendo, dices, che, estás vendiendo la empresa, ¿viste? Te estás endeudando, te subo y ahí el promedio de las tasas vuelve al valor que estaba originalmente. Bien, ahora, eso es en el lado B, el límite. La realidad es que uno puede pedir un poco de deuda y puede arbitrar estas diferencias de tasas sin necesidad de que se muevan. Bien, después también hay otro límite. Vos pedís deuda en un banco, vas al otro y el otro ¿qué hace? Mira cuánta deuda tenés. Si ya tenés deuda, la tasa no es la misma, porque tenés otro perfil de riesgo. Entonces ese 7%, en la medida que sigo endeudándome, empieza a subir. Y ahí es donde se empieza a nivelar todo esto. Pero en el momento cero, comparando proyectos desde el momento cero, con o sin deuda, los ratios mejoran. Bien, y en un mundo lleno de supuestos, con inversiones sofisticados y donde hay asimetrías de la información, etcétera, 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 en teoría no. El único valor que se puede obtener de la deuda, dicen, es el valor del escudo fiscal. Bueno, y vayamos a este punto que también es muy interesante para proyectar inversiones, con y sin deuda. Acuérdense, estamos haciendo ese ejercicio, es el último ejercicio de hoy. Cuando vos te endeudás, básicamente lo que haces es devengás intereses todos los años. Te prestaron 1.000.000, supongamos que tenés que devolver todo esto al vencimiento, pero vos económicamente devengás intereses. ¿Qué significa esto? Que en tu contabilidad pones en una línea de gastos, pagué tantos intereses. Lo que genera el pago de intereses es algo que se llama escudo fiscal. Por cada peso que vos pagás de interés, lo que estás haciendo es achicar la base de imposición del impuesto a las ganancias. Entonces, eso es una ganancia o una sinergia que genera la deuda y que si yo me endeudo, lo puedo captar en el cálculo financiero. Bien, yo ahora les voy a contar un poco cómo son los números. Con que entiendan, baja la base de aplicación de impuesto a las ganancias y eso le genera menor pago de impuestos. ¿Y ese valor dónde queda? Queda dentro de su empresa. Bien, usted está en financiamiento por un proyecto de exportación. Entonces, están pagando menos impuestos y todo ese valor, ¿dónde está quedado concentrado? En sus balances y en su empresa. Esta diferencia de valor se llama escudo fiscal. La deuda genera escudo fiscal. Entonces, un proyecto con deuda es distinto a un proyecto sin deuda. Primero, porque las tasas base promedian. Segundo, porque genera escudo fiscal. Entonces, acá en negrita lo que puse, todo esto de acá, este es el tercer modelo,
perdón, ahí está. Este es el tercer modelo. El de arriba era el original, el segundo era con y sin deuda, el tercero es con el cálculo del escudo fiscal. Lo que yo necesito básicamente es mi tasa de impuestos. ¿Cómo se calcula el escudo fiscal? El escudo fiscal se calcula 1 menos la tasa de impuestos. O sea, acá es el 65%. Mi tasa de interés es la misma, de arriba, 7%. Y la nueva tasa con el valor del escudo fiscal es 4.6. ¿Cómo se calcula la nueva tasa del escudo fiscal? La tasa de interés del banco por el valor del escudo fiscal. Bien, todo este juego de multiplicaciones es para capturar el efecto de que si vos metés pagos de gastos financieros en tu estado de resultados, pagas menos impuesto a las ganancias. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pero ¿qué pasa? Estoy trasladando ese efecto a la parte, a las tasas. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un nuevo costo de capital ponderado. ¿Y qué pasó? Antes, fíjense, acá era 9 y acá es 8.4. Con lo cual, si mi WACC, si mi costo de capital ponderado bajó, ¿por qué? Porque tengo un beneficio de escudo fiscal dado el pago de intereses de deuda y calculo de vuelta todos los ratios, fíjense cómo mejora el BAN. Bien, acá tenemos BAN 3, BAN 1 es el verde, BAN 2 es el azul, BAN 3 es el blanco, esto es con valor de escudo fiscal. Y yo podría, o sea, si resto BAN 3 menos BAN 2, te digo, listo, tu escudo fiscal vale 983. Millones, miles, de lo que sea que fuere. Bien, entonces este es el último efecto que genera la deuda. Con lo cual, todos estos números básicamente para contarles que con o sin deuda, la cosa cambia por dos motivos. Primero, porque las tasas de interés de los bancos es menor a tu rentabilidad mínimo promedio, haces una ponderación. Segundo, porque te genera escudo fiscal, que es esta noción de ahorro de impuestos por pago de intereses. Bien, y decís, che, pero al final termino pagando lo mismo. Sí, pero el valor quedó de tu lado de la empresa. Bien, la plata está de tu lado del mostrador. Bueno, y finalmente, esto ya para ir cerrando, ¿no? Estos son los números que me van a dejar cerrar. Las sinergias. ¿Qué es lo que pasa? Yo al principio todo les dije, che, si te vas a hacer promoción comercial a Chile, perdón, querés exportar a Chile y te vas a hacer promoción comercial a San Pablo, el comprador de Chile está en San Pablo y el de Brasil también. Entonces, cuando uno analiza proyectos de inversión, tiene que ver también en exportaciones cuáles son las sinergias que se van a generar de estos proyectos de exportación. Entonces, mi última reflexión es, ¿cómo calculo las sinergias? Entonces, nada, estos son ejemplos sencillos, después uno puede estar todo el día pensando estas cosas. Pero fíjense, estas son las inversiones que yo les mostré al principio de la charla. Y que supónganse que su objetivo es exportar a Brasil. ¿Bien? Entonces, dijimos que Brasil me demandaba mucha inversión. Pero ¿qué pasa? Cuando contrato personal, puedo contratar a una persona con mucha experiencia, bilingüe, con mucho seniority, y para desarrollar Chile le contrato un analista semi-senior, un analista junior, y con eso amplío mi capacidad, que me va a salir mucho más barato, me va a generar menos de lo que estaba analizando antes. Probablemente en investigación de mercado y marketing no tenga nada para ahorrar, pero en ferias internacionales sí. Y acá fíjense, es un centro de costos muy importante su inversión inicial. Entonces, si yo me voy a gastar la inversión de Brasil, pero en Brasil está Chile, entonces junto las dos inversiones en el mismo lugar y a Chile le agrego valor cero, si ya lo estoy pagando para Brasil. Esta es la sinergia. Bien. Y si yo voy a desarrollar proveedores en el exterior, para abastecer el mercado brasilero, los proveedores en el exterior ya los tengo y me quedan, y el producto que fabrico es el mismo, con lo cual ese valor de la inversión en desarrollo, después lo puedo volcar también en la inversión a Chile. Entonces, las sinergias que se generan, o sea, calcular sinergias es importante, porque es el límite entre decir los proyectos son complementarios o excluyentes. Brasil es complementario a Chile. Bien, entonces, financieramente, ¿cómo te impacta todo eso? Fíjate la inversión inicial de Chile. Le ajusté todo lo que me ahorro por complementarme y subirme a la inversión de Brasil. Y obviamente, ¿qué le pasó a Chile? Mejoró su tasa interna de retorno, mejoró su BAN. Brasil está igual. Y ustedes me podrán decir, bueno, Matías, lo que corresponde ahí es hacer un ponderado y un promedio.
Totalmente de acuerdo, pero lo importante es ver esto, las sinergias que generan desde el punto de vista financiero los proyectos complementarios. Bajo ningún punto de vista quizás pueda complementar España con Chile, pero sí puedo complementar Brasil con Chile. Y esto no es un dato menor. Bueno, 28 valientes. 28 valientes, y acá pasó lo peor. Ya está, terminó. Me falta el cierre, que es la parte más colorida. Bien, con lo cual voy a volver a mi presentación. Algunas conclusiones y reflexiones de estos análisis, ¿no? Para ordenar un poco. Un determinado nivel de deuda es saludable para mejorar el rendimiento y generar escudo fiscal. Bien, tus inversiones con y sin deuda son distintas. Más allá de los números, las decisiones de inversión se hacen comparando alternativas de forma homogénea. O sea, vos calculás números, pero lo importante es esto que dijimos desde el principio. Necesitamos hacer comparaciones que sean homogéneas. Se elige invertir en un negocio de exportación por la sinergia de largo plazo que genera en el negocio global de la empresa. Bien, no por cuánto te da la TIR. Vos la TIR la calculás y le pasás un filtro y le pasás un control a donde estás mirando hundir capital. Pero vos estás viendo algo más allá de la TIR, que es la sinergia que te genera entrar en un mercado de exportación con el resto de todo tu negocio. Bien, con lo cual en lo financiero le ponemos número a todo, pero al final del camino, ¿qué decimos? Medí sinergias. Y esto a vos se te ensambla en otras cosas. Y pensá eso, cómo Brasil se complementa con Chile y cómo eso se complementa con tu negocio local. Bien. Reflexiones. ¿Qué nivel de deuda es saludable para tu empresa? O sea, no es que uno puede pedir deuda hasta el infinito, con lo cual hay que determinar un nivel de deuda que es saludable. Hay sectores que se endeudan más que otros, por eso hay sectores que son más riesgosos que otros. ¿Y qué sinergias de largo plazo te genera invertir en exportaciones? ¿Bien? Esa es la reflexión. Bueno, entonces, completamos la hoja de ruta hasta el punto 3, hablamos de decisiones de inversión. Bien, vimos los elementos del análisis financiero, la inversión, el flujo de cajas, el riesgo. Dimos varias vueltas ahí, armamos nuestro cuadro comparativo. Después a nuestro cuadro comparativo le agregamos herramientas o sea, vimos cómo hacer para medir rendimiento en términos financieros, hablamos mucho de la TIR y la BAM, y volcamos esos números a nuestro cuadro comparativo, análisis de rendimiento. Y finalmente, lo que hicimos un poco de taller de laboratorio para forzar los números, ver cómo se mueven e imaginar los distintos escenarios de análisis, con y sin deuda, con y sin costos fijos, con sinergias, etcétera, etcétera. Bien, con lo cual el objetivo que tenía el día de hoy justamente era esto, ¿no? Incorporar la dimensión financiera al análisis de exportaciones, o sea, que puedan pensar financieramente sus decisiones de inversión en exportaciones, y finalmente empezar a comprender el impacto que hay en las decisiones de inversión que uno toma en el rendimiento financiero de las exportaciones, ¿no? ¿Le pongo o no le pongo deuda? Con lo cual, ¿qué pasaría, digamos, qué me gustaría dejar para el final, ¿no? Es decir, les dije, ¿qué sinergias genera su inversión en el largo plazo con su negocio? Y bueno, y acá les quisiera contar más o menos en los últimos 50 años de ver empresas, y tratando de responder, ¿la internacionalización mejora el rendimiento de las empresas? Bien, pues eso es lo que pensamos a veces en la academia, ¿no? Nos debatimos las cuestiones fundamentales. ¿Exportar le sirve o no le sirve al final del camino? ¿Mejora el rendimiento o no mejora el rendimiento? Bueno, y haciendo un montón de investigaciones, básicamente nos encontramos con escenarios que van para arriba. Bien, entonces, fíjense, el eje de abajo es, quedó en inglés, sorry, degree of internationalization, o sea, el nivel de internacionalización que tiene tu empresa. Exportás más, exportás menos. Y arriba, el eje Y es la performance. Bien, la performance, el rendimiento. Whatever that means. Entonces, la noción general es, me internacionalizo más, gano más, rindo más. Bien, el rendimiento de la empresa mejora. Pero, ¿qué pasa? Algunos análisis dan al revés. Me internacionalizo más y la cosa va para abajo. Eso es un problema. Bien, pero sigamos porque la cosa no... En la medida que me empiezo a internacionalizar,
me va bien y en algún punto choco la empresa. Y algo otros dan esto. Bien, arranco mi proyecto, el rendimiento global de mi empresa baja, 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 y bueno, llega un punto de inflexión donde empiezan a madurar todos los flujos de caja, los negocios, y empiezo a recuperar y empiezo a ganar plata. Y si creían que esto era lo último que se podía llegar a detectar de rendimientos, también tenemos este. Conclusión general, hay mucho debate. Hay mucho debate en cómo medir el rendimiento cuando uno se internacionaliza. Bien, ¿y de qué estamos seguros? Estamos seguros que cuando ustedes exportar implica una transformación de su empresa. Bien, o sea, exportar implica necesariamente una transformación de su empresa. Bien, medir el rendimiento y las sinergias de esa transformación es complejo. Miren ese gráfico de la izquierda, es difícil medir. Lo que muestra ese gráfico son un montón de formas de medir distintas, y depende de la forma de cómo lo midas, es la curva que te da. Con lo cual, medir sinergias y medir rendimientos es complejo en internacionalización. Existen más de 50 indicadores en medición de rendimientos que se usan para medir internacionalización. Se les puedo mencionar 50. De 50 maneras, o sea, vos decidiste invertir, arrancaste, listo, medime el rendimiento, ¿cómo te va? Hay 50 formas distintas de hacerlo. Y de nuevo, dado que hay 50 formas distintas, ese gráfico de la izquierda te muestra cómo dan los rendimientos dependiendo cómo lo quieras medir. Lo más importante en todo esto, bien, lo más importante cuando van a medir el rendimiento de sus inversiones en exportación, una vez que decidieron meterse, pusimos todo un análisis anterior y ahora decidieron ir para adelante, es que subordinen los ratios a los objetivos estratégicos de la empresa y no al revés. A veces se quieren ajustar los objetivos de operaciones, se quiere ajustar la estrategia a los objetivos de operaciones, o la estrategia a los objetivos financieros, o la estrategia a los objetivos comerciales. Pasa eso. Entonces, para medir sinergias, para medir rendimientos, subordinen los ratios a la estrategia y no los ratios, y no la estrategia a los ratios. Bien, y acuérdense esto. Como les digo, exportar es una transformación para las empresas. Bien, y exportar es una estrategia dentro de todas las estrategias que se pueden avanzar en lo que es la internacionalización de la empresa. La internacionalización es la expansión global de la empresa. Nosotros hoy hablamos de esta partecita de acá. Hablamos de la exportación tradicional y analizamos financieramente la exportación tradicional, que puede ser directa, indirecta o asociativa, el tema de los consorcios. Bien, pero tengamos presente esto, que en la medida que ustedes avanzan en sus proyectos, su empresa se transforma y sus estrategias cambian. Entonces aparecen estrategias de inversión en mercados, inversión directa. Entonces ya deciden abrir oficinas de ventas en otros mercados, abrir galpones en otros mercados y concentrar mercadería, manejar la distribución, etcétera, etcétera. O producir en otros mercados. ¿Bien? ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense la línea de abajo. La línea de arriba son las estrategias de internacionalización. La de abajo que les puse, inversión, riesgo y retorno. ¿Son similares estas tres cosas en la inversión directa que en la exportación tradicional? No. Y hoy solamente hicimos una evaluación y un análisis de exportación tradicional. Y lo que les pasa en los proyectos de internacionalización, y en esto sí hay consenso, es que ustedes en la medida que crecen en exportaciones, empiezan a cambiar las estrategias. ¿Por qué? Porque generan volumen, porque empiezan a ver que pueden poner una oficina, y todo este crecimiento cambia todo el análisis financiero. Imagínense si ya avanzamos más a estrategias más complejas, como puede ser el franchising, el cross-border M&A, joint venture, todas este tipo de estrategias, ya, es decir, exporté, invertí y ahora me estoy comprando una empresa en el exterior. Entonces, acá los invito a cómo es el análisis financiero de todas esas estrategias. Y si ustedes ya estén exportando, esta noción de sinergia, cómo se ensamblan los valores de todas estas estrategias en el negocio global de su empresa. Bien, entonces, como les dije, la mirada puede ser distinta. Hoy vimos la dimensión financiera. Bien, hoy vimos la dimensión financiera. Y la recomendación que les di es pongan la estrategia en el medio. Pongan la estrategia en el medio y miren a largo plazo. Que si ustedes están pensando en exportar, esto recién arranca. Bien, muchas gracias, gente.
Espero que haya sido de mucha utilidad. Muchísimas Gracias gracias, a vos. Matías. La verdad que súper interesante todo. En el chat vas a encontrar palabras de agradecimiento, felicitaciones, estuvo muy bueno. Al resto, muchísimas gracias por participar a todos y a todas. Y les recordamos una vez más que el último taller, el módulo 6, lo va a estar dando Sebastián Feinsilver, diseño para el comercio exterior, y se va a realizar el jueves 30, la semana que viene, a las 10 de la mañana. Así que los esperamos y las esperamos. Muchas gracias a todos. Gracias, bueno, chau, chau. Gente, equipo, muchas gracias.